nos vamos también a la conversación y se los habíamos anunciado, ¿ah? Mucha atención a quienes nos escuchan, bueno, a lo largo y ancho de nuestro país, pero también el otro lado de la cordillera en Argentina, porque hoy día queremos enfocarnos en temas vinculados a la economía y particularmente también a el trabajo que han estado realizando desde Crypto Market Argentina. Nosotros hemos conversado acá en el programa muchas veces con distintas partes y distintos miembros del equipo de Crypto Market. Hemos estado incluso también muy atentos a lo que ha sido su expansión a lo largo de Latinoamérica, llegando incluso a Europa recientemente, pero ahora queremos volver a enfocarnos con un invitado que no habíamos tenido desde hace un tiempo. ¿Ah? Está nuevamente junto a nosotros Guillermo Escudero, el gerente de alianzas estratégicas y country manager de Crypto Market Argentina. ¿Cómo estás, Guillermo? Qué bueno tenerte de vuelta por acá. Bienvenido ¿Cómo a Cato andás, Vicky? Plus. ¿Cómo andás, Vicky? Un gusto nuevamente estar acá. La verdad que siempre es un buen momento para charlar de Argentina porque siempre pasa algo nuevo, así que bueno, siempre hay lugar para hablar de algo interesante, algo nuevo y algo que nos enseñe y nos muestre cómo estamos también entre los países de vecinos y hermanos. Eso es verdad, exactamente, y un poco también para poder entender lo que son, bueno, el contexto que está atravesando Argentina, pero también para conocer distintas opciones para poder resguardar el dinero frente a el fenómeno de la inflación y de esa manera no perder algo que, por supuesto, se vuelve tan preciado en estos tiempos como es el poder adquisitivo frente a este tipo de realidades. ¿Te parece si hacemos un poco una visión general antes de que nos vayamos directamente al trabajo que ustedes como CryptoMarket han estado realizando, pero también para conocer un poco más sobre las stablecoins, para poder contextualizar un poco también el escenario argentino? Nosotros mencionábamos antes de la presentación y antes de la música que hay cifras recientes que entrega el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina que viene a confirmar un alza importante en la inflación. Aproximadamente se estima que el índice de precio del consumidor, en este caso en particular, aclaro, alcanzó un 12,4% en agosto, que vendría siendo además la cifra más alta desde el año 1991. ¿Cómo es que han estado viviendo este periodo en Argentina y cuál es la realidad en el día a día tú que estás allá? A ver, punto uno, sí, es bastante loco los niveles de inflación, en donde uno literalmente va a comprar algo al café de la esquina y el café de un mes a otro te subió literalmente. No Ah, sube claro. lo que sube la inflación, sino que se adapta en periodos más largos, por ejemplo, trimestrales o cuatrimestrales. O sea que de repente, 4 meses después, el café te sale un 50% más. Más Mm, allá de eso, es muy complejo para los que ganan menos plata, los que tienen menos poder adquisitivo, porque el que gana, el que trabaja o el que es empresario, o el que tiene un buen trabajo, o puede tener suerte de ganar en dólares, o tener trabajos de mejor paga, se termina adaptando. Ahora, el tema es que se achica mucho la brecha entre la clase baja y la clase alta, y empezás a ver gente de repente más pobre, gente que se achica realmente mucho sus demandas. Pero más allá de eso, creo que lo habíamos hablado también un poquito al principio antes de la charla, que el mercado se termina adaptando. Es como que parece muy cierto. caótico, es muy caótico, pero en la práctica el mercado se termina adaptando porque la gente gana más, gasta más, los precios suben y se adaptan al contexto general. O sea que en general la vida continúa, el consumo continúa y es menos caóticos internamente de lo que capaz los países vecinos capaz lo pueden eh, ver desde afuera. Sí, lo que es, claro, la visión externa. Bueno, pero acá se vuelve importante también poder contar con distintas alternativas para poder mantener ese poder adquisitivo, para que no se devalúe quizás el dinero que ya tenemos, sino que podamos mantenerlo con el mismo poder adquisitivo que nos gustaría, ¿cierto? Y que con el que habíamos quizás inicialmente adquirido ese dinero. Para ese tema, en realidad es que yo quiero preguntar también un poco respecto a lo interesante que ofrece el mundo de las criptomonedas y también un poco vincularlo con el trabajo de Crypto Market para poder sortear periodos de inflación o periodos como estos donde puede quizás comenzar a devaluarse el dinero. ¿De qué manera es que pueden contribuir a justamente poder preservar ese poder adquisitivo? A ver, punto uno, recordemos que las stablecoins no es ni más ni menos que dólar digital. O sea, antes que existan las stablecoins existían
dólar digital en caja de ahorro en el banco, o mismo el saldo que uno tenía en PayPal, por decirte una wallet digital conocida, Sí, o el saldo que uno tenía en Skrill, Neteller, llámese cualquier wallet en donde es una representación digital de un dólar que al fin y al cabo está en una cuenta bancaria de una empresa. Bueno, las stablecoins son algo similar, porque en la práctica todas las stablecoins, que son proyectos centralizados, son empresas que emiten, por ejemplo, vamos a hablar de USDC, emiten un token de USDC, que es un dólar digital, por cada dólar que tienen adentro de una cuenta bancaria. O sea que siempre hay un respaldo uno a uno y termina siendo un dinero digital muy similar al que conocíamos, nada más que ese token es interoperable vía blockchain. ¿Qué significa esto? Que ya, es borderless, digamos. No tiene límites, porque una vez que uno tiene ese stablecoins, uno puede enviarla de acá a China en el momento a un costo prácticamente nulo, sin barreras. Tiene un montón de ventajas. Más allá de eso, que creo que quería dar esa breve introducción de qué es una stablecoins. Hoy en día en los países donde hay muchísima inflación, la gente opta ¿por qué? Por dolarizar sus tenencias. Porque claro, el peso argentino hoy en día tiene, como vos bien lo dijiste, es una inflación del último mes de agosto fue del 12% anual, dando una anualizada del 150, 160 interanual, lo cual es muchísimo, para lo cual en la práctica uno los pesos se los saca de encima. ¿Y qué es lo que hace en la práctica? Dolariza, se dolariza. claro, Más, hay un candidato ahora en las próximas elecciones que quiere dolarizar la economía y eso generó también mucho furor, pero en la práctica el mercado argentino está dolarizado. Para que te des una idea, sí, Vicky, el 70% de los alquileres en Capital Federal ya se cobran dólares. Vos ah, vas a vender un mira, auto, lo vendés en dólares. Las propiedades están en dólares. O sea que, ¿qué sucede también? Es como que la economía se tiende a dolarizar para no perder poder adquisitivo. Y claro, el mercado argentino justamente encontró en las stablecoins algo muy interesante. ¿Por qué? Porque la forma típica de resguardar valor era ir y comprar en la casa de cambio dólares y resguardarlo. Ahora, ¿qué sucedió? En el mercado argentino vino un gobierno y dijo, bueno, no, como tenemos pocos dólares, vamos a empezar a limitar todas esas compras de dólares y no se puede comprar dólares. ¿Por qué? Porque claro, tenemos pocos dólares y queremos guardarlos acá en el país. Bueno, perfecto. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Cuando un gobierno bloquea un mercado, se bifurca el mercado entre un blanco y un negro. O sea, se crea claro, un mercado negro. Porque si alguien te dice, si un gobierno te dice que vender computadoras es ilegal, bueno, alguien las va a vender en un mercado paralelo. Así funcionan todos los mercados. Y en la práctica, ¿qué sucedió? Se creó una cotización paralela que en la práctica cuesta mucho entender para el que no vive en Argentina, que dicen como $2. No, tenemos como $20. Eh, Eso también es bastante loco, pero más allá de eso, el mercado argentino es como que yo también lo comparo mucho con el chileno, con la alta digitalización que tienen ustedes los pagos. Bueno, sí, nosotros en ese aspecto es como que no, el mercado se vio obligado a avanzar también en la digitalización de entender qué es una stablecoins, de registrarse en una plataforma como CryptoMarket, de poner pesos y dices, bueno, fondeo pesos con cuenta bancaria y compro con un clic un stablecoin y tengo ya ese dólar digital en mi cuenta de CryptoMarket. Y es como que realmente el mercado se autoeducó por una cuestión contextual propia a decir, bueno, mantenemos stablecoins en nuestro poder adquisitivo y en el día a día la gente es más, cuando cobra termina comprando dólares y gasta los dólares con sus tarjetas de débito, es como que se generó otra sinergia de consumo. claro, exactamente. Bueno, y eso nos sirve además también un poco para poder entender cómo opera el sistema y poder entender ahí la relevancia que quiere en este caso también las stablecoins. Tú has mencionado aquí varias de sus atributos en casos como estos. Si pudiéramos como enumerar, ¿te parece? O ahí ir desmenuzando un poco lo que ha ido mencionando y que pudiese ser interesante también para quienes nos escuchan. Por ejemplo, cuando estamos hablando de protección contra la inflación. Las stablecoins vendrían siendo quizás no sé, la mejor, ahí tú nos dices si es que es tu opinión, pero una buena alternativa por lo menos para poder mantenerse con un valor estable dentro del dinero de las personas. La respuesta es ni. Eh, Porque, digamos, sí te Me cubre la encanta. inflación contra el peso, pero no perdés, pero estás atado a la inflación contra dólares. Recordemos que el dólar, Claro, lo que mencioné. generalmente el año pasado, antes de que siga subiendo las tasas de interés, porque no para meternos en cuestiones técnicas de tasas de interés, pero lo que hace la Fed es subir las tasas de interés para paliar la inflación y bajarla. Sí, Es eso, en conclusión.
Bueno, antes de seguir subiendo las tasas hace un año, la interanual de Estados Unidos había llegado al 8%, 9%, lo cual en Estados Unidos, o sea, ya veníamos desde la época del COVID arrastrando toda una economía de políticas monetarias contractivas, y eso también generó que el interanual de dólar estaba en el 8%, o sea que vos estabas en dólares y estabas perdiendo el 8 anual, lo cual no era Claro. poco. Si me decís que en épocas de estabilidad del dólar, cuando había 2%, que como para poner en paréntesis, el objetivo de la Fed y de la zona euro es que sus billetes tengan una inflación del 2%, si me decís que es 2%, bueno, lo guardo en el colchón, lo guardo en stablecoins, y eso es un 2% anual, no afecta más. Pero en ese caso, hoy igualmente el dólar, vale aclarar que el dólar hoy tiene una inflación interanual del 3,5, 4, lo cual tampoco es tan grave. ¿Por qué? Porque han llegado a niveles más controlables Mm, de inflación. Así que en ese aspecto, inclusive, hasta más te digo, yo en Crypto Market, porque uno en Crypto Market, por ejemplo, puede tener peso argentino, puede tener pesos chilenos. Yo muchas veces, en un momento, tenía pesos chilenos. ¿Por qué? sí. Porque justo tenía pesos excedentes y ¿qué es lo que hacía? Compraba stablecoins, los pasaba a pesos chilenos, no los retiraba porque no tengo cuenta en Chile, pero prefería estar en pesos chilenos. Y después, bueno, cuando quería gastar esa plata, agarraba los pesos chilenos, lo cambiaba a cripto y de cripto a pesos argentinos, y capaz estaba 30 días, o sea, ya 30 días me ahorraba un 10% de pérdida de inflación. Mira, eso es muy importante, ¿eh? Así que en ese aspecto sí te cubre de la inflación contra el peso argentino, pero seguís expuesto a la del dólar. Por eso también es Claro. importante saber que uno, cuando está posicionado en monedas fiat de gobiernos, siempre va a estar expuesto a una pérdida por adquisitivo, por más chica que sea o más controlada que sea. Totalmente. Y en este caso podría ser entonces quizás las stablecoins podrían ser una especie de puente entre el mundo de las criptomonedas, que para algunos todavía quizás o no lo entienden bien. Yo siento que se ha abierto muchísimo el conocimiento y la información frente a las criptomonedas y que ya son cada vez más las personas que comprenden bien de lo que estamos hablando. Pero de todas maneras puede ser quizás en este caso las stablecoins una especie de puente entre las criptomonedas y el mundo tradicional de los sistemas financieros históricos o tradicionales alrededor del mundo? La verdad que nunca lo había visto como un puente, y la verdad que sí, que puede ser un puente. ¿Por qué? Porque justamente, claro, la gente ahora capaz dice, bueno, no invierto Bitcoin porque obviamente Bitcoin se va al extremo de la volatilidad, se va al extremo de que, bueno, hoy está a $26.000 y capaz mañana está a 20.000 uy, no quiero perder mi plata, o capaz el día de mañana está a 40.000 y ganaste plata y pensás que sos Warren Buffett. Y realmente en ese aspecto, a ver, está bueno pensarlo como un puente, porque realmente puede ser un puente, porque hay muchísimas personas que ahora, si me pongo a repasar, o amigos o colegas y demás, que efectivamente han comprado stablecoins previo a comprar Bitcoin, ¿no? Ether. ¿Por qué? Porque Mm, justamente por una cuestión de dolarizar sus tenencias, por una cuestión de que hasta viajes mismos, cuando vos viajas al exterior, hay muchas sí, personas que lo que hacen es, bueno, en vez de llevarse $10.000 para gastar en el viaje respectivo, que antes te lo llevas en el bolsillo con todos los peligros que eso podías llevar, ¿cierto? eh, justamente se compra stablecoins y se vende en el país de destino por billetes a alguien de confianza, o inclusive también se gasta hasta con la tarjeta misma la stablecoin en vez de estar llevando los dólares en mano. Eh, Más allá de eso, eh, creo que está bueno pensarlo como un puente, porque es como que anima a la gente, porque una vez que vos tenés las stablecoins, USDT, USDC, la que sea, vos con esa criptomoneda podés pasarte a Bitcoin y Ether con un solo clic en Claro. CryptoMarket, justamente. O sea que es una buena forma de verla como un puente y como algo que va a generar, más, hasta puede generar un poco de adopción masiva, si lo ponemos a Oye, pensar. y a propósito de ese puente y a propósito también de lo que tú nos contabas, incluso en tu experiencia personal, ¿cómo es que se pueden facilitar o de qué manera es que se facilitan finalmente también en el proceso mismo estas transacciones? Las stablecoins muchas veces se utilizan también para poder simplificar, ¿cierto? O facilitar lo que tiene que ver con estas transacciones alrededor del mundo de las criptomonedas. ¿Cómo podría ser esa transición y desde Crypto Market también de qué manera llevan ese tema? Bien, a ver, es realmente, hoy tener un stablecoin es mucho más ventajoso que tener dinero en el banco, mucho más, realmente. Punto uno, porque vamos a hablar de lo que es el envío, que es muy sencillo. Vos, cuando querés hacer un envío de dólares entre cuentas bancarias y la querés hacer desde Chile hasta Estados Unidos, bueno, tenés que pedir un montón. O sea, ¿es posible? Sí, es posible. ¿Hay costos asociados y retenciones impositivas? Sí, los hay. Pero más allá de eso, el proceso de completar un formulario en donde pones SWIFT, BAN, banco destino, banco emisor, o sea, tenés un montón de casillas, un montón de burocracias
No le vayas a cerrar en ninguno de esos datos porque te puede rebotar la transferencia, inclusive te pueden bloquear el destino por A o por B y uno tiene que estar explicando que no está mal, obviamente, porque esto no es que fomentamos a la evasión o al negreo de cualquier cuestión impositiva, simplemente fomentamos a la optimización de todas esas estructuras financieras. A lo que voy es que enviar dinero vía bancos es bastante más complejo que enviar una criptomoneda, porque vos para enviar una criptomoneda solamente necesitas un solo dato, que se llama dirección pública. La dirección ¿Ya? pública vendría a ser tu número de cuenta bancaria, ni más ni menos. Perfecto. Ya con eso vos lo podés mandar desde el punto A al punto B del mundo en donde quieras. Borderless, digamos, no tiene bordes. Las Claro, criptomonedas no tienen límites es verdad. fronterizos. Luego, uno cuando hace ese envío, vos apretás un clic y a los 5 segundos está en destino, lo cual es literal, 5 segundos. Y vos decís, claro, es una locura. Y obviamente también tenés el tema de los costos. El tema de los costos es, te cuesta $1 enviar una criptomoneda, te cuesta $2, por ejemplo. Cada estructura tiene su tarifario, pero en general es mucho más barato, mucho más sencillo y realmente te facilita facilitó el tema cripto, facilitó el intercambio entre personas, porque al fin y al cabo es un beneficio que tienen las personas. Totalmente, totalmente. Oye, para aprovechar también el tiempo, ¿de qué manera quienes estén interesados, quienes estén escuchándonos, también se pueden comenzar a solicitar información o indagar más respecto al trabajo de Crypto Market? ¿Cómo es que pueden comenzar también a invertir? ¿De qué forma pueden contactarse? Cuéntanos tú ahí bien las coordenadas y los detalles y un poco lo que es la experiencia también del usuario mismo. Bien, bien. Nosotros ahí la verdad tenemos un equipo muy humano, Sí. porque realmente uno cuando ingresa a las plataformas está acostumbrado a chocar con un bot o de repente, uy, ¿dónde me meto? Uy, que tuve un problema y la típica te abre una burbuja y estás hablando ya con inteligencia artificial. Bueno, nosotros vamos por otro lado, nosotros humanizamos a los servicios. Punto uno, para que quiera ingresar, pueden CryptoMarket en Google y le va a aparecer el link. Si no, el link es cryptomkt.com. Y, y en la práctica hay un sector que se llama simple, que literalmente es muy simple. ¿Por qué? Porque vos vas a tener tus billeteras en criptomonedas y tus billeteras ¿Ya? en moneda local. O sea que vas a tener tu moneda en pesos chilenos, tu moneda en pesos argentinos, etcétera. Y vos literalmente apretás un clic en tu billetera en pesos chilenos y te dice, bueno, transferí a tal cuenta, uno transfiere a dicha cuenta y el saldo te va a aparecer en el transcurso del día. Siempre intentamos que sea inmediato. Hay mercados que es inmediato, como el argentino, como el brasilero, que tienen. Hoy en día el brasileño tiene algo llamado PIX, o el argentino tiene algo llamado CB corta U, en donde las transferencias son inmediatas, de las pocas cosas eficientes en el mercado argentino, pero realmente es genial que apretas un clic y se transfiere. Eh, y una vez que vos tenés el saldo, va a ser un sector que es simple y uno puede comprar un montón de criptomonedas. Hoy tenemos más de 50 criptomonedas y proyectos distintos. Eso sí, Mm, yo siempre recomiendo, previo a comprar cualquier proyecto, investigarlo como si uno investigaría una empresa. Como totalmente. si quisiera comprar Apple, bueno, Apple a ver qué va a hacer, cuándo va a sacar su nuevo teléfono, cuándo, bueno, esto es lo mismo, nada más que tiene otro approach. ¿Por qué? Porque vos decís, Sí. bueno, Bitcoin, voy a comprar Bitcoin, ¿en qué precio está? ¿Qué es lo que soluciona Bitcoin? Ah, bueno, estoy viendo que las inversoras de Estados Unidos y las sociedades de bolsa están sacando de repente productos financieros que hacen generar liquidez en el mercado, ingresar liquidez en el mercado. O sea que siempre es analizarlo y sacarse el miedo con poca plata, porque uno también tiene el famoso mito de, uy, tengo que tener un Bitcoin, son $26.000, no tengo, claro, no, todos tienen $26.000, pero sí todos posiblemente tengan $10. Y ya con diez Claro. dólares vos decís, bueno, compro el primer clic, porque recordamos que las criptomonedas después de la coma tienen un montón de ceros. En el caso de Bitcoin hay 8 ceros. O sea que vos podés comprar 0,0000 un Bitcoin, lo cual, por ejemplo, son $20. Y vos ahí es como que te sacás el miedo, porque está todo tan abstracto que uno piensa que es complejo, que no va a poder, uy, ¿dónde empiezo? No, bueno, compras con un clic $10 y una vez que ya compraste eso, hiciste tu prueba y tu testeo, así que Sí. es cuestión de animarse. Sí, totalmente. Y eso es bueno también poder traspasarlo como parte de lo que puede ser la experiencia, sobre todo a quienes todavía están con ciertas aprensiones, no conocen, no quieren quizás tomar una decisión arriesgada. Bueno,
tan solo, como decías tú, quizás con $10 se puede comenzar y a ir conociendo, adentrándose cada vez un poco más en este mundo y sobre todo también, bueno, a través del trabajo de Crypto Market, que es muy sencillo. Yo he revisado muchas veces acá, además también el sitio es muy amigable, fácil de poder comprender y fácil de poder ejecutar también las acciones que quieran tomar, así que todo Es, eso también a través de cryptomarket.com, cripto me MKT encanta. por si acaso, exactamente .com es el sitio web para ser exacto. Y te quiero agradecer también, Guillermo, por habernos acompañado nuevamente, por haber estado acá en el programa contándonos un poco también de lo que está sucediendo con Argentina, pero sobre todo además por ayudarnos a adentrarnos en el mundo de las stablecoins, que no las conocíamos tanto, no habíamos tenido la oportunidad de profundizar tanto en ellas y que pueden ser una excelente alternativa, sobre todo en tiempos de inflación y para poder contar con algún tipo de refugio y resguardo seguro en estos casos. Efectivamente, Vicky. También les agradezco a ustedes y a vos por siempre la buena onda, la atención y poder también compartir de mi lado, porque realmente uno lo hace con pasión a esto. Trabajamos con pasión desde Crypto Market porque queremos generar un valor agregado a la sociedad, a las personas. Así que también es una alegría que nos puedan llamar y estar constantemente acá. Y otra cosa que me olvidé de comentar es que si en la página tienen dudas, abajo a la derecha hay una especie de burbujita en donde la Sí, tocan y va a haber un representante que los atiende, esto es lo que les decía de humanizar la atención, así que ahí pueden preguntar cualquier cosa, cuánto una persona sale, cómo real. va, o lo que sea, alguien van a tener a su ejecutivo personal, así que no duden en meterse y en chusmear y en investigar que todo es gratis, sacarse una cuenta es gratis, investigar es gratis, y que bueno, no duden en meterse. Maravilloso, entonces ahí vamos a quedar también con eso, con esa visión además importante en caso de contacto y ahí respuestas con una persona real, conversación con una persona real para poder comprender un poco más. Muchas gracias, Guillermo, un gran abrazo, que estés muy bien, Chau, chau, Vicky, saludos a cuídate todos. mucho, chao, chao. Guillermo Escudero, gerente de alianzas estratégicas y country manager de Crypto Market Argentina, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus. Tremendo tema, además, el de las stablecoins, así que ahí ya lo saben, para poder encontrar más información directamente también en el sitio web de Crypto Market. Nos vamos nosotros a la música y los quiero dejar a continuación con un temazo. Two Kinds of Trouble es lo que suena cuando son las 9:45 en el sonido de The Hypes. I was born small and the most into this world of disarray. I was told to listen to all the dumb shit people say. But out of wisdom from my own well, and I never had a moment of doubt. I worded a thesis of 6 years old that how the world all figured out. It goes women, men. That's two kinds of trouble, enemies, friends. Just two kinds of trouble. I never walked a single step in nobody else's shoes. And I never really talked to people, cause the time you can't afford to lose. Every word somebody spoke was the dumbest I ever heard. I keep sticking to what I know until the truth about the world. It goes cops, police. Just two kinds of trouble, robbers, thieves. Two kinds of trouble, boats, planes. Just two kinds of trouble, Norwegians and gays, yeah. Just two kinds of trouble. That's two kinds of trouble. That's two kinds of trouble. That's two kinds of trouble. Just two kinds of trouble. Some say philosophy, I say great if you're unsure. Just a bunch of circular reasoning, bordering on the obscure. Others merely scratch the surface, I can really penetrate. Our surface too is so simple and pure. No room for debate, 'cause I know two kinds of trouble.
la mañana con 48 minutos. Seguimos aquí en Café Plus, nos vamos a la información y ahora quiero invitar a revisar un tema que publicó The Lancet a través de un informe y que viene siendo bien relevante en lo que tiene que ver con el acceso a la prevención de enfermedades como el cáncer en el caso de las mujeres. Fíjense que hay un estudio que, como les decía, acaba de ser publicado, un informe más bien, a través de The Lancet, que habla sobre las desigualdades de género que empeoran en los casos de acceso de las mujeres a lo que es la prevención del cáncer, su detección y su cuidado o tratamiento, según se puede desprender del documento que además lleva por nombre Mujeres, Poder y Cáncer. Y ahí es donde se destacan justamente cómo es que por medio de estas desigualdades se generan impactos negativos de interacción que tienen las mujeres en las áreas de prevención de esta enfermedad en particular, con sus distintas posibilidades, ¿cierto? Pero en el caso del cáncer de manera particular y lo que es también su cuidado y su tratamiento. Una de las cosas interesantes que arroja todo esto es que cuando estamos hablando de evitar factores de riesgo de el cáncer, se logra de alguna forma u otra que por medio de estas desigualdades sociales que se generan, muchas veces las mujeres se vean imposibilitadas incluso en su capacidad de buscar o de obtener diagnósticos que sean diagnósticos, uno, de calidad, pero dos, a tiempo. Es decir, muchas veces cuando ya las mujeres recurren, por ejemplo, a un especialista para evaluar su estado de salud o su condición, ya se enteran de que el cáncer que tienen está muy avanzado, es decir, se encuentra con el diagnóstico, pero además en una etapa de desarrollo mayor que en el caso de los hombres. Y esto justamente viene a remarcar todas estas diferencias o estas desigualdades de género que han proporcionado además que exista una fuerza laboral de cuidadores que muchas veces no son remunerados, predominantemente mujeres, lo que hace que sea también una de las trabas para ellas poder acceder de manera más libre en sus tiempos libres o poder destinar incluso periodos de tiempo para poder revisarse o hacerse chequeos médicos con tranquilidad sin tener necesariamente que estar considerando el factor del tiempo por tener a alguien a quien cuidar. Por ejemplo, que es una de las variables que se estuvo analizando además en este informe en particular y que muchas veces empaña también los avances profesionales de las mujeres, además, dicho sea de paso, si es que nos indagamos también en otros aspectos de nuestra vida cotidiana. Este trabajo en particular fue realizado por un equipo multidisciplinario y por un equipo científico, dicho sea de paso también, con diversos enfoques en distintas áreas, donde, como decíamos antes, una de las conclusiones más relevantes del informe tiene que ver con el aspecto médico y particularmente esta enorme diferencia, pero dentro de las ramas que también se estuvieron evaluando es por qué las mujeres, como decíamos antes, llegan tarde a consultar. Llegan tarde al punto de que muchas veces ya no solamente se encuentra con el diagnóstico del cáncer, sino que en estos casos puede suceder también que esté en una etapa más avanzada que, por ejemplo, cuando consulta un hombre. Y ahí es donde aspectos como la economía, las ciencias sociales, el derecho incluso, se cruzan y parte de las personas que estuvieron prestando a través de este trabajo científico su colaboración y enviando además también sus estudios respecto a todo esto, es que con todas estas variables también se fue generando esta respuesta que tiene que ver con una mirada un poco más general de qué es lo que sucede para que esa desigualdad de género tenga finalmente también incluso un impacto en lo sanitario. Bueno, de todo eso es que habla entonces este informe que publica The Lancet en The Lancet Global Health, si es que lo quieren buscar, y que daría cuenta particularmente de este trabajo, que es un trabajo prolongado, como decíamos antes, si bien es un trabajo científico, también recoge muchas ramas como el derecho, como las ciencias sociales, como incluso también roza la política y también temas de economía y el impacto que tiene eso en las mujeres en particular. De todas maneras, el estudio también hace una sugerencia relevante y es que cerca de
1,5 millones de muertes prematuras por cáncer en mujeres podrían haberse prevenido año a año, es decir, 1,5 millones de fallecimientos prematuros de cáncer por mujeres de manera anual, y esto va a seguir continuando, y por eso lo resalto nuevamente, de manera anual podrían quedar eliminadas o derechamente se podrían haber evitado si es que se elimina la exposición a factores de riesgo o mediante incluso la detección o el diagnóstico tempranos. De esta forma, también se estima que cerca de 800.000 mujeres se podrían haber salvado anualmente si es que todas ellas hubiesen accedido a algún tipo de tratamiento o de cuidado que fuera adecuado para el tipo de cáncer particular con el que hayan sido diagnosticadas. Esto nos habla de cifras que, por supuesto, son demoledoras y que tienen esta posibilidad de ser revertidas para justamente evitar que 1,5 millones de muertes prematuras por cáncer en mujeres se puedan prevenir y también quizás salvar, si no, la vida de cerca de 800.000 mujeres que de haber recibido el tratamiento en el momento adecuado, también se podrían haber salvado del cáncer. Así que aquí vamos a quedarnos con esa reflexión también y con esa información que ofrece The Lancet a través de este estudio multidisciplinario que ya fue publicado y que está generando además enormes reflexiones y también debate respecto a cómo es que podemos de alguna forma u otra contribuir a evitar estas desigualdades, porque finalmente las desigualdades de género también empeoran el acceso de las mujeres, incluso en lo que puede ser la prevención de ciertas enfermedades como el cáncer. Todo esto entonces en The Lancet. Ya son las 9:55. Vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer por habernos acompañado durante esta jornada y los dejo invitados a seguir en sintonía porque ya comienza Oh My Geek Next. Un gran abrazo, cuídense mucho. Hasta mañana, que estén muy bien. Chao, chao. Infórmate de todo lo que tenemos para ti en texplus.com a través de LinkedIn, Twitter,